un momento detonante en que yo dije, pucha, no, ya no doy más. Como que uno deja de disfrutar las cosas, deja como de sentirse feliz, nada te complace, siempre tienes que estar tranquilo, feliz, como el típico que vos no puedes como mostrarte vulnerable. Y eso me costaba. Obligatoriamente, o sea, uno no puede hablar de creatividad sin hablar de descanso. O sea, el cansancio mental también existe y se nos olvida que necesitamos descansar para el otro día tener la capacidad mental de resolver más problemas. Si tú no vives súper ocupado, entonces no estás siendo productivo, no estás siendo exitoso, como si eso cambiara tus habilidades y tu capacidad o tu crecimiento personal. Hay algo que a mí me preocupa, es como socialmente como vemos todo el tiempo estimulado y dicho como, pues, y como darle premio a quien más hiperproductivo es, a quien más autoexigente es, a quien menos duerme, a quien más hace, y estamos creando una sociedad cansada y enferma. O sea, delega tus responsabilidades sin descuidarlas. Yo hoy logro entender que puedo sacar mi tiempo para hacer algo, pero estoy confiado que tengo la mejor persona, que está haciendo las mejores funciones de la mejor manera, con toda la tranquilidad del mundo. Uno internamente quiere parar, pues o es como estoy cansado y quiero parar, pero es como no puedo porque ¿qué va a pasar afuera? Pues como que si lo suelto, si lo dejo hacer, ¿qué va a pasar? Y muchas veces les digo, la única manera de enfrentar ese tipo de angustia y romper ese tipo de patrones es hágalo. ¿Qué sentido le das a lo que estás haciendo? El propósito es importante porque es una meta, pero esa meta se puede mover muchas veces. Sentémonos a pensarnos en el sentido. ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Es que yo voy a trabajar porque para mí es súper importante y vital que mis vacaciones sean en un lugar de naturaleza. Listo, ese es el sentido de tu trabajo. Estás yendo para eso. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15 de Motivo de Consulta. Hoy tenemos como motivo de consulta, siento que el cúmulo de cosas de mi vida me hacen sentir agotado, cansado. Para cada episodio tenemos un invitado y hoy tenemos a Tomás. Tomás, preséntate. Juana, Pauli, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Tomás Rincón Valderrama. Siempre que dicen como presentes y uno siempre piensa como, vení, ¿quién soy? Como, ¿cuál es el cargo mío? Pero en realidad, yo que soy un apasionado como de la vida, un apasionado como de disfrutar y de vivir tranquilo. Esa es como mi presentación. ¿Qué hago en la vida? En este momento lidero un tema de experiencia en una clínica de la ciudad de Medellín, en una organización de la ciudad de Medellín, y soy trabajador social y especialista en gerencia de proyectos. ¿Qué más quiere? Ya, con eso tengo. Bueno, como saben, para cada episodio tenemos un invitado y el invitado más o menos desde su historia nos va contando un poco cómo vivió este motivo de consulta, qué cositas le sirvieron, pero siempre está la invitación abierta a que si de pronto ustedes tienen algún tema que quisieran que habláramos o si quieren proponer un invitado o si ustedes quieren estar por acá, saben que nos pueden escribir motivo de consulta.podcast, psicólogamape o @gara.tucuerpo. y ya nos dejan por ahí el mensajito como para poder tenerlos por acá. Entonces, como les dijimos, pues bueno, la idea es hoy hablar con Tomás un poquito como sobre esa sensación de todo lo que me va pasando en la vida al final me genera como una sensación muy pesada de agotamiento. Entonces, Tommy, contanos un poquito cómo fue eso para ti, cómo lo viviste, ¿Cómo empezó la donde quisieras, o sea, historia? si quieres empezar por el principio, por el final, como Ujú. te sientas más cómodo y nosotros estamos haciendo algunas preguntas. Bueno, yo creo que desde el momento en que estaba estudiando pues en la universidad, trabajo social, usualmente pensamos que el trabajador social es ese que se va para las comunidades, regala cosas, Ujú. interviene como comunidades, grupos, familias, que va a la cárcel, va, pero desde el principio yo sabía que eso me gusta, pero no sería como mi pasión, porque a mí siempre me gustó ser cuadriculado, dirigir, liderar, y había una materia que era el octavo semestre de trabajo social donde nos enseñaban gerencia. Entonces a mí me tocó pasar 7 semestres anhelando el octavo semestre donde me enseñaran lo que yo quería hacer, que desde el principio supe que quería ser líder, pero con un enfoque muy social, como muy desde el ser humano. Y no se me va a olvidar nunca el octavo semestre, la profesora que me dio gerencia, un día me dijo, ¿vos qué te soñás haciendo? Entonces yo le dije, yo me sueño gerenciando una multinacional, una organización, una cosa grande. Y lo primero que me dijo fue,
creo que tendrás problemas. Y yo, uy, profe, pero pues, Gracias por ¡Qué la motivación. motivación! total, esperé 8 semestres para que me digas eso. Me dijo, sí, porque es que no es usual. O sea, te vas a tener que salir de lo normal. Ujú. No hay muchos trabajadores sociales que piensen de esa manera. Entonces yo ese día dije, no, pues será que me equivoqué, ¿qué hice? Entonces como que desde ese momento empezó como la cabeza a decir, venga, si desde que yo no he salido a trabajar, pero ya me toca salir de la caja, ¿cómo se hace eso? Entonces empieza como la cabeza a dar mil vueltas y yo creo que desde ahí empezó como el agotamiento en que todos los días mi vida actual es, venga, sálgase de la caja, planee cosas distintas. Entonces es como que el no descansar Como me el no hace... parar de pensar y de crear. Sí, total, total. Y llega un momento en que uno dice, no, vení, soy súper cansado, pues, porque claro, es como un carro. Llega, uno no puede andar toda la vida en el mismo carro, tienes que parar, tanquear, pero si vos andas toda la vida, el carro se daña. Ujú. Yo tengo una pregunta, cuando a vos te dicen eso, obviamente pues uno saliendo de la universidad está chiquito, por así decirlo, ¿en algún momento esa profesora o alguna persona o para vos fue bueno, ya me hicieron una alarmita, no porque sea como, ya todo va a ser un caos, sino que en algún momento te preguntaste qué cosas necesito extra para poder hacer lo que quiero hacer sin morir en el intento? Sabes que, Juana, en el momento en que la profe me dijo, si entré en conflicto, pues dije como, pucha, ¿qué pasó? Después yo decía que fue la mejor motivación que me pudo dar. Ujú. Porque sí, yo decía, soy trabajador social, pero si ella no me hubiera dicho que me tenía que salir de la caja, yo seguía siendo normal. Y yo nunca hubiera pensado en efectivamente que eso me quedara como en la mente. Y después yo dije, tengo que organizar esto. Y en un momento de esos que uno se sienta como en la cama antes de dormir, le tengo que hacer un posgrado. Y el posgrado tiene que ser como ya más enfocado, como, entonces dije, venga, tengo que hacer gerencia de proyectos y en ese momento sentí que entré a la caja de la caja que la profe me decía. Entonces, como ya no estoy afuera de la caja, ya estoy adentro. Pero eso trajo otro montón de cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque es estudiar gerencia de proyectos, es estudiar con ingenieros, estudiar con gente que no es social. Entonces siempre eso es como el raro del combo. Y incluso eso todavía pasa. Si yo en el mundo en el que me muevo entre médicos, enfermeras, y cuando dicen, ay, mira, es que esa persona hace, pues, parte del equipo de gerencia, y la primera pregunta es, ¿sos doctor? No. ¿Sos enfermero? No. ¿Sos administrador? No. Entonces, ¿qué sos? Pues, Como que no encajas. sí, como que, no, soy trabajador social. ¿Cómo así un trabajador social acá? Ujú. No, 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 no Y pegas. además en área administrativa. Total. Y en un área estratégica. Y yo creo que también ha sido parte como de lo que he vivido y es también cómo entender que un trabajador social o cómo mostrar que un trabajador social también puede estar en un área de gerencia Ujú. estratégica, que no necesariamente siempre tenemos que estar haciendo visitas domiciliarias, regalando pañales y un montón de cosas. Seguramente hay muchos trabajadores sociales que les encanta, pero también es entender como esa perspectiva de venir, es que nosotros también podemos dirigir, liderar y bueno, yo creo que ahí vamos. ¿Tú sientes que cuando empezaste a tomar ese camino, pues y como que inicialmente te tocaba mezclarlo un poquito, pues como igual tengo que ser trabajador social, pero igual quiero hacer todo esto, sientes que ahí, por ejemplo, cómo manejabas esa carga de salirte de la caja? Pues cómo hacías para poder pilotear lo que eso implica en cuanto a tiempo, en cuanto a creatividad, en cuanto a manejar problemas, en cuanto a encontrar ese balance también entre listo, tengo un montón de cosas del trabajo, pero entonces Tomás, ¿qué hace por fuera? Sí, mira que incluso cuando empecé a hacer asistencial, es como cuando lo tienen como uno amarrado. Ujú. Pues como sí, me gusta hacer Pero digamos que es interconsulta. asistencial. Dícese de, Bueno, asistencial es que iba a donde pacientes, Ya. que empecé en clínica y tenía que ir a donde los pacientes a resolver o sea, problemas. hacías el rol que todo el mundo entienda de trabajador social en un Sí, hospital, en por un ejemplo. hospital. Ok. ¿Y a iba donde un paciente? A resolver un problema. Porque efectivamente es eso. Y es
un trabajador social siempre está resolviendo como chicharrones, siempre. O sea, a vos no te van a decir, necesito un trabajador social porque, no, estoy muy feliz, pues, y mi familia me apoya, todo. Pues no tenés como mucho que hacer ahí. Entonces, en ese momento lo disfrutaba, pues, me lo gozaba, con mis compañeros pasaba muy bueno, pero sentía que como que no podía estar ahí como donde yo quería. Entonces que empecé a hacer cosas por fuera y empecé a buscar para dar charlas, empecé a buscar para dar cursos en universidad, empecé a hacer deporte, entonces ya como que me empecé fue a llenar de muchas cosas que para mí era como el salirme de la caja, pero que terminó siendo un momento en el que, pues que hubo un momento detonante en que yo dije, Te saturaste. pucha, no, ya no doy más. Y ahí es cuando yo dije, me siento muy agotado, porque para uno es como, sí, estoy cansado, pero ya es cuando, uy, no, vení, de verdad que como que uno deja de disfrutar las cosas, deja como de sentirse feliz, nada te complace, entonces yo iba a la clínica y como que lo disfrutaba el primer paciente, pero el segundo era como, y el tercero ya era más agotador, y ya después como salir a dar las charlas, a dar los cursos, pero siempre teniendo como la mejor cara, el mejor comportamiento, claro, porque siempre es como, siempre tienes que estar tranquilo, feliz, como el típico que vos no puedes como mostrarte vulnerable, y eso me costaba, y creo que es de las cosas que en este momento he avanzado, pero en esos momentos yo decía, jamás, a mí no me pueden ver llorando. Solamente se da cuenta uno por el mal genio. Sí, total. Entonces, incluso con Pauli, hay veces yo llegaba, era mal geniado, Ujú. pero ¿qué te pasó? No, no me pasa nada. Pues y uno sabiendo adentro que tiene un montón de cosas. Yo siempre he reflejado eso como cuando muestran como un montón como cuando se enrollan como muchas pitas, Sí. que uno no sabe ni cuál es, por dónde empezar, así. Pero entonces yo quedé mal genio. Ujú. Y, y claro, para el mundo, para la gente era como, no, es que esa es su personalidad, Es él súper serio, súper mal es geniado. fuerte, pero por dentro, pues incluso yo hace poquito decía, tomas un algodón de azúcar, Ujú. incluso ayer nada más decía, yo por qué soy tan llorón, Ujú. pero es porque ya encontré el momento en que, vení, es que mostrarse vulnerable no es como, no es malo, bueno, pero me fui como, Pero no, pero yo tenía ahí con algo que es una pregunta y es, también hay un gran problema, es que vos te estabas agotando mucho, pero la rutina que vos me contás es una rutina que muchas personas tienen. Entonces es una rutina que alrededor Y las sabes qué, personas no se van a pausa, no preocupar. es solo eso. Afuera era como, uy, qué teso. O sea, qué teso Ahí el va, trabajador allá social iba. que está rompiendo estigmas, que está haciendo cosas Ujú. diferentes, que hace un montón de cosas, que mira lo que construye, que mira para dónde va. Exacto. O mira también cómo es capaz de comprometerse con lo que quiere. Sale del trabajo y no importa si no tiene si está cansado o nada, él se va a dar las charlas y se la está buscando y se la está rebuscando y está haciendo ta, ta, ta. Entonces, por fuera no parecería que es algo que alguien te va a decir, ay, ve, te estás agotando. Porque cuando uno ve a una persona haciendo otra cosa, uno se le empieza a decir como, hey, estoy preocupado, ojo. Pero a simple vista eso parecía pues alguien que está metiéndosela toda, que está queriendo hacerlo diferente, que está rompiendo paradigmas, que es un teso y que de pronto su personalidad además es ser así, pues él es mal geniado, nadie pensaba que eso era pues algo que venía después del exceso del agotamiento. Y ahí yo hago una pregunta, ¿cómo fue ese momento? O sea, si hacemos como zoom in a ese momento exacto donde vos estabas con esa rutina, con esa vida, con todo eso, ¿cómo se sentía para vos? O sea, porque ahora ya lo puedes ver en retrospectiva y ahora sos capaz de decir, ve, yo no era eso. Todo el mundo pensaba que esa era mi personalidad, pero yo no soy eso. Ahí, cuando se sentía tan propio, ¿cómo era? a mí siempre me pasa y es el sueño. Ujú. Entonces, yo no sentía sueño, entonces lo que yo hacía era llenar esa falta de sueño con cosas. Actividades. Entonces, mis días eran Eternos. largos porque yo empezaba y hubo un momento en que iba al gimnasio súper madrugado antes de la clínica, al frente de la clínica además. Entonces yo hacía ejercicio viendo la clínica donde yo trabajaba. Ujú. Entonces yo trotaba viendo la clínica. Hacía pesas viendo la clínica. Salía de entrenar, iba a la clínica, me quedaba hasta las 5, 5:30, 6 de la tarde, porque además
Resolvía el chicharrón mío, pero después me empezaron a entregar funciones y es resolver otros chicharrones. Ujú. Y como soy tan esquemático, yo no era capaz de irme con cosas pendientes. Y de ahí entonces corra a dar una charla o te invitaron a dar una clase en alguna universidad. Y después yo llegaba y es como organice su ropa, organice la habitación, organice la ropa del día de mañana. Claro, pero para mí era normal. ¿Por qué? Porque como a mí no me daba sueño, yo decía, no, pues aprovechemos el tiempo. Y me sentaba en la cama y no tenía sueño, me ponía a leer 1 de la mañana, 2 de la mañana. Claro, ya era el cansancio que me vencía y yo caía. Y llevé eso muchos, muchos años. Pues que te puedo decir que yo creo que empecé a dormir el año pasado. Y es como ese montón de cosas, pero claro, y es lo que dice Pauli, es para la gente es como, "Ey, tan teso". Te lo reforzaban. Exacto. Y siempre. Y es como, y todavía vos preguntas y es tan teso que hace tantas cosas, pero ahora que solo me dedico a trabajar, yo decía, ¿yo cómo hacía? Pues yo no entendí, y eso es una de las reflexiones, pues no te digo que eso pasó hace años, este año, pues bueno, ya estamos en el 2026, 2025. En el en el 25. 2025, finales del 2025, como cerrando ya el año, yo decía, ¿yo en qué momento hacía eso? Pues, ¿cómo me daba la vida? Si ahora me agoto, claro, en este momento tengo un rol más, como más relevante, pues sí, creo que lo que me agotaba me lo agoto ya pues en estos espacios, pero ya entendí que yo tengo una labor en semana, en las noches debo descansar, debo hacer actividades que me gustan, los fines de semana también, porque si no, no, yo creo que hubiera reventado mi cerebro, pues estaría yo por allá, no sé, enclaustrado. Ujú. ¿Qué sientes que para ti fue ese punto de quiebre? Pues como que tú dices que en diciembre hiciste pues como finales de 2025 hiciste esa reflexión, pero si tú te vuelves en el tiempo, ¿qué sientes que fue lo que te hizo decir a ti como, vení, ¿qué está pasando? Y cómo empezaste a hacer ese cambio, porque obviamente no es fácil, porque desde que empezaste la carrera te dijeron como, tenés que salirte de la caja y hacerlo diferente, y finalmente si uno va a mirar desde lejos, iba súper bien, o sea, de verdad estaba saliéndote de la caja, lo estabas haciendo supremamente diferente, y lo que Juana te decía, como afuera la sociedad refuerza tanto, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a darte cuenta? Como que a pesar de que todo el mundo me lo refuerza, esto no está bien para Tomás. Pues, ¿y qué empezaste a hacer ahí como para empezarte a salir de la caja, pero sin... Otra caja muy diferente. Sí, pero como que, es que no sé cómo, se me olvidó cómo se dice, como que sin que te costara Tomás. Yo creo que el punto como de inflexión fue el año pasado, 2025, que salí de una clínica y tuve un mes en donde pude dedicarme a mí y fue creo que el mes más teso, pero más divertido, porque no tenía la presión de que tengo que levantarme, cumplir un horario, estar en una parte, ser un ser humano diferente y es porque además como estoy tan pequeño en edad y usualmente ya en el mundo en que me, pues en el, como en los grupos de trabajo en los que me muevo, es gente que ya tiene más edad, tiene muchos estudios, entonces uno siempre es como el chiquito. Entonces, indiscutiblemente uno se tiene que volver más fuerte, comportarse diferente. ¿Por qué? Porque si no te comen, Ujú. pues te comen completamente. Entonces, como que ese momento en que pasó como ese punto de inflexión que salí de la clínica, esa primera semana yo me despertaba y era yo como, es que la tranquilidad en la vida sí existe. Pues y salir a trotar en horario de pensionado, pues poder salir a las 9 de la mañana a trotar con tranquilidad, sin tener la necesidad de, es que solo puedo hacer deporte de 4 de la mañana a 5 de la mañana, sino que ya salía a las 9 de la mañana y si yo quería 12 una del día haciendo deporte, está bien. Entonces creo que en ese momento, yo creo que dije, tan sabia la vida que me puso este mes para, como para apaciguar todo. Y empecé en la otra clínica y es una cosa totalmente distinta.
desde el principio llegué siendo sonriente, jocoso, llegué siendo yo. Y normalmente en el grupo de, pues en el grupo que estoy, pues sí, son también grandes, tienen muchos años, tienen muchos estudios, pero puedo ser yo. Pero creo que es porque me di ese tiempo de, vení, necesito estar tranquilo y necesito como apaciguar pues como las cosas. Ujú. Estamos súper acostumbrados a que el burnout es solamente cuando ya la gente está como en ese punto, ya así, que ese es uno de los episodios, el El que es tercero. con Cristina, que ella sí ya llegó a un punto de medicación, tuvo unos ataques de pánico, o sea, era súper fuerte que desde ella nos contaba que desde psiquiatría la tuvieron Que que medicar y que incapacitar incapacitar. porque ya Incluso no, tenía medicación de rescate como por algunos. porque ya no podía pues estar ahí. Y también hay otra esquina, que sí lo digo, no sé si a ti te pasa en consulta, pero a mí me está pasando últimamente mucho, y es que llegan todos diciendo que tienen burnout. Y cuando uno va y lo mira, uno es como, no tienes burnout. Estás en un pico de estrés muy alto, si no lo cuidas, vamos a llegar allá. Pero ya al parecer todo lo que sea estrés laboral es burnout. Ujú. Y todo lo que sea un mal momento laboral o un momento de gran cansancio es burnout. Entonces como que estamos pasando a los extremos. Es como, estamos en el momento donde nadie tenía y Y solo era ahora el todo el que ya mundo lo estaba tiene. súper mal teniéndolo y ahora es que cualquiera que esté estresado lo tiene. Y pues claro, prefiero este otro lado porque todos llegan y uno al menos Porque les es mucho dice, más preventivo. Pues yo creo que lo están exacto, haciendo más desde la prevención, como llegan desde en ese, el punto donde uno puede prevenir voy a que ya llegar allá. logren ahí, pero vos que lo viviste en este punto y escuchándote comparado un poquito con el de Cristina, Porque es que ¿cómo uno fue diría esa como que, entre sensación? comillas, pareciese desde afuera más funcional porque no Exacto, existieron síntomas tan ruidosos. Porque, por ejemplo, Cristina en el exacto. episodio contaba que ella se desorientaba. Pues ella estaba en una calle que conocía, que había pasado 3 meses por la misma calle y ella decía, ¿dónde estoy? Pero entonces ahí donde quiero ponerlo, como si alguien está escuchando esto y dice, pucha, ¿será que yo tengo o no lo tengo? ¿Cómo era la sensación de vos estar ahí adentro? Es una sensación de, no, yo solo estaba cansado, pero lo hacía y como era tan parte de mi vida, no. Y es cuando salgo y tengo este mes, me doy cuenta como qué estaba haciendo con esa manera de vivir mi vida. O mientras estabas adentro, había cosas pequeñitas que te iban diciendo, ojo, ojo. O alguien afuera te decía, cuidado. O sea, ¿cómo fue vos viviendo en ese momento para ahora uno decir, claro, era un burnout? Yo creo que son dos cosas. La primera es, yo me sentaba en el escritorio y tenía mil cosas que hacer. O sea, yo miraba mi calendario y yo decía, bendito, ¿cómo hago esto? Pero también me sentaba y era como, uy, no, pero pues como que cansancio, como que agotamiento, no quiero. Y también tenía personas que me decían como, hey, pilas, pilas que, ajá, va a llegar un momento en que no te va a dar. Y además como a uno le gusta meterse en todo. Entonces es Síndrome como, de la mano inquieta. A sí, todos sí. total. Entonces es como hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, siempre tengo tiempo para todo. Y claro, esas dos posiciones siempre me decían o me ponían cuando estaba pues como en momentos como ya como de soledad. Yo decía, ¿será que sí tienen razón? Pero indiscutiblemente yo me decía, no, no tienen razón. O sea, como que te sembraban la semillita, pero era Sí, como, no me la termino de creer. sí, sí, como que, no, pues están locos. Pues si yo me siento bien, me siento cansado, pero es como también esa perspectiva de nuestros papás y es que usted tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que trabajar. Entonces yo decía, pues yo creo que eso siente todo el mundo, ¿no? Pues si no me atrevía a preguntarle a las personas como, oíste, vos te ¿A usted sentís pasa eso? cansado. No, pues yo asumía que todo el mundo estaba cansado. Ujú. Además, porque es que estabas en un mundo que yo creo que también se refuerza, pues porque trabajando en una clínica, El mundo médico tiene tú es, poco o sea, los sueño. médicos hacen Ujú. turnos de noche, viven estallados, corriendo de un lado Estudiaron de para esa otro forma con un montón de también. pacientes, entonces bien o mal el entorno, además de que la sociedad, porque uno dice los papás, pues como que nosotros le hemos hablado muchas veces, como que los papás nos enseñaron como que usted tiene que ser súper trabajador, no sé qué, hay un montón de cosas, el entorno en el que estás es un entorno que nunca para.
Entonces, bien o mal, tú podías estar en la casa durmiendo, pero pues al otro día, ay, es que a la 1 de la mañana nos llegó no sé qué y te podían escribir a la 1 de la mañana. Otra cosa era que tú estabas pues profundo, o bueno, a veces no porque no dormías, pero mira que es un entorno que finalmente también refuerza eso. Entonces, como les voy a preguntar que están cansados, pues obvio, si hicieron turno de noche, si tienen 24 horas o si tienen un montón de cosas, como que era tu normalidad, por decirlo así. Y mira que como dos cosas. Lo primero es cuando hablábamos como de extremos. Yo no sé si les ha pasado también, pues hubo un momento en que todo el mundo tenía depresión. Todo el mundo, pues te sentías triste y tenías depresión. Ya está pasando eso. Claro, el mundo está muy rápido y en el sector salud en el que yo me muevo, además como estamos en este momento, creo que el estrés lo tenemos como al máximo. Y efectivamente, ese cansancio es como que lo desorienta a uno, pero como que pierde el sentido. Y en el sector en el que nosotros nos movemos, claro, Pablo lo dice, nosotros, pues el cansancio siempre existe, porque Es una normalidad, es una sí, variable súper vos preguntas y constante. es, ¿en qué estás? No, posturno, uno sabe que está modo zombie. Ay, ¿qué hiciste? No, 24. Y uno es como, entonces yo, pues que trabajo de 7 a 5 como, ¿Cómo les voy a ¿Qué decir voy que a estoy preguntar? cansado? pues Qué sí, descaro. sí, como, pues, porque les voy a decir que estoy cansado. Pero luego entendí y conversaciones que hemos tenido en la clínica, y es que los cansancios son diferentes. Pues yo es como que a mí me digan, necesitamos generar más ingresos a partir de experiencias diferentes. Bacano. Ujú. ¿Cómo hago eso? Claro, para eso estoy contratado y en lo que me muevo y me he vuelto teso en eso, pero hay veces que no daba. Pues yo, Claro, y es que digamos que algo que vos dijiste muy al inicio es salirse de la caja. Salirse de la caja obligatoriamente viene con mantener demasiado estimulado, trabajado la creatividad. Porque es que a vos te están diciendo, resolveme este problema, que es, voy a decir cualquier cosa, no llegan suficientes servicios extras para que nos entre más plata. Necesito que crees experiencias para que la gente quiera venir y comprar esto, ta, ta, ta. Pues dije una cosa al aire. Ahí obligatoriamente es que te están diciendo, no necesito que hagas lo que seguimos haciendo. Dame otra cosa totalmente diferente para solucionar esta misma situación. Es ser creativo. ujú, Y obligatoriamente, o sea, uno no puede hablar de creatividad sin hablar de descanso, porque tenés que estar muy lúcido para poder resolver situaciones. Y en el mundo no solo de la salud, en el corporativo en general, los altos mandos tienen que estar solucionando problemas todo el tiempo, solucionando esto, solucionando esto, solucionando esto, haciendo esto. O sea, es más desde estoy pensando cosas, pero no se dan cuenta que porque no estás parado en el hacer, te estás cansando. O sea, el cansancio mental también existe. Es como, no, yo no he hecho nada así, llevas sentado en una silla de 7 de la mañana a 5 de la tarde respondiendo correos, llamando a gente, entrando gente a tu oficina para hablar de esto, esto, esto. Eso también cansa y se nos olvida que necesitamos descansar para el otro día tener la capacidad mental de resolver más problemas. Y lo que yo te escuchaba también es como ese círculo. No descanso, estoy totalmente irritado, eso ya está súper estudiado, como que El no dormir. el no dormir y por largos periodos cambia muchísimo el humor y hay una irritabilidad constante y después, pues no resolves, pero entonces vuelve a lo mismo, no descanso, no hago, no pongo. A mí me parece muy curioso es cómo nada, pues no nadie, pero cómo empezamos ya a normalizarlo tanto que decimos, no, esa es su personalidad. Nadie se sienta a preguntarse, él está más irritado de lo normal. No, es, él cambió mucho, se volvió súper, súper grosero, pues poniéndolo así. Hay algo que a mí me preocupa, es como socialmente, como vemos todo el tiempo estimulado y dicho como, pues y como darle premio a quien más hiperproductivo es, a quien más autoexigente es, a quien menos duerme, a quien más hace, y estamos creando una sociedad cansada y enferma, una sociedad donde en vez de decir que eso no está bien, normalizamos a quien se siente así y es, así es él. Pues sí, es que no solo es eso, sino que mira que como que todo el mundo se mete ahí y como lo normalizamos y lo aprobamos tanto, es como, es que ese es lo, pues eso es lo que hay. Y entre comillas se te premia, pues es como, Y es lo que hay que hacer. por ejemplo, yo ayer hablaba con alguien sobre eso y yo le decía como,
juepucha, yo he cambiado demasiado en el último año porque yo era team hiperproductivo, Bastante. pues pero a muerte. Y yo incluso ayer estaba hablando con alguien y le decía como, parece que pereza. Y después decía como que me siento muy orgullosa porque siento que eso ya está cambiando, pero literalmente el concepto era, porque literal me pasó, estaba ayudando a alguien como a conseguir una cita porque sabían que yo podía ayudar y me dijeron como, ay no, pero vení, dame el número y yo llamo, es que vos vivís súper ocupada, vos no tenés tiempo, yo que te voy a quitar tiempo y yo le decía como, pucha, qué pereza, yo no quiero seguir teniendo la imagen de que todo el mundo piense como, ay, no, es que Mape es la que más ocupada vive. O sea, ella no tiene tiempo ni para respirar ni para 5 minutos. Y que justamente, creo que lo hablamos en otro podcast hace poquito, como que yo empecé a ver un montón de cambios donde ya hice las paces con que no tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo y me siento supremamente tranquila. Entonces yo ayer decía, como ayer tenía día para hacer 20.500 cosas que no tenía nada que ver con trabajo. Yo decía, pucha, me siento demasiado feliz porque ya me siento tranquila, pero qué loco porque yo me ponía a mirar y no solamente miré como esa persona, sino que yo decía, si me miro con mis pacientes, con mi familia, con mis amigos, con conocidos, todo siempre es como, no, pero es que vos vi súper ocupada, entonces vení tranquila, decime y yo lo hago. Y yo decía, pucha, yo no quiero seguir transmitiendo esa imagen, pero mira que es una imagen que se refuerza demasiado. Entonces todo el mundo te la ve y como igual te la refuerzan, salirte de ahí a veces es muy difícil porque es entonces como si estuvieras cambiando o como muchas personas lo ven, es como si tú no vives súper ocupado, entonces no estás siendo productivo, no estás siendo exitoso, como si eso cambiara tus habilidades y tu capacidad o tu crecimiento personal y que mira que de alguna manera a ti te lo dijeron, pues no te lo dijeron así, pero fue como, es que usted se tiene que salir de la caja y si usted quiere llegar allá, tiene que hacer demasiadas cosas diferentes. Ujú. Entonces de entrada fue como que te ponemos el sombrero de, sea un pulpo y metas en el rol de ser un pulpo, pero también creo que con lo que decías ahorita, ¿qué crees que a ti te ha ayudado a poder llegar a ese lugar donde decís como, pucha, me siento exitoso, estoy cumpliendo lo que hago y lo que quiero, pero sin tener que necesariamente caber en el cajoncito de tengo que ser el más ocupado y no puedo tener un minuto para respirar y solamente puedo trabajar, porque obviamente sé que ha cambiado últimamente, pero ¿qué sientes que a ti te empezó a ayudar como a llegar hasta allá? Porque finalmente no es fácil, porque es como me voy en contra de todo lo que la sociedad normalmente diría, esperaría, y que al principio la gente es como, pues, pero no vas a trabajar un día, pero pues, ¿cómo así que no vas a trabajar? Pues tienes que estar ocupado, pues, no sé, eso es malo, irresponsable, vas a perder plata. ¿Cómo te enfrentaste tú como a eso? Yo agrego ahí una extra, que creo que funciona para no después interrumpir, y es qué prácticas de autocuidado también mantienes ahora para no devolverte a ese punto que fácilmente, por lo que dice Mape, es muy fácil volver ahí. Yo creo, empezó un día que yo estaba almorzando, porque uno además está acostumbrado o estaba acostumbrado en que uno almuerza haciendo cosas, Ujú. no como voy a sacar el tiempo de almorzar. Y estaba en la clínica en la que trabajo y me senté a almorzar un día, solo, porque además eso sí me enseñó lo otro y es, a mí me gusta estar solo, pues a mí la soledad no me parece maluca. Eso lo entendí después. Antes me encantaba estar rodeado de gente, ser el más popular, todo. Después logré entender que estar solo es chévere. Y estaba sentado almorzando y dije, voy a poner el celular en modo avión. Un- Yo tengo 1 hora de almuerzo. Almorcé con toda la tranquilidad del mundo. Porque además me acostumbré a almorzar como modo urgencias, que son 5 minutos. Entonces uno es como, y cepíllese con comiendo con esta y cepillándose con la otra. Pues es una cosa rápida. Entonces como que me tomé el tiempo y salí a caminar por la clínica. Y yo ese día dije, güey, pucha, no, es que no hay nada como, pues uno tranquilizarse y entendí la importancia de como dividir los tiempos y entender qué debo hacer en el tiempo. Entonces es como de esta hora a esta hora soy productivo, me desgasto mentalmente, pero acá dejo que el cerebro como que repose, como para volver a coger esa energía para volver a subir. Y con el tema del autocuidado, yo creo que el deporte siempre ha sido, pues no te voy a decir que soy el más juicioso deportivo, Ujú. no. Pues no, no Y, es ser y deportista, en este es momento no soy pues el deportista de alto rendimiento, pero llega un momento en que yo llego de la clínica y soy como, ve, qué rico y salir a trotar, me voy a ir a trotar. sí, como deporte igual salud, Sí, no algo del otro estilo. ay, qué bacano, no sé,
colorear. Entonces, como que también cambian las cosas. Entonces tenía como mi tableta, y era súper, era una tablet productiva, llena de notas, de cosas. Y un día dije, voy a descargar un jueguito para pintar. Y ustedes no me van a creer, pero soy el más feliz. Y puedo quedarme un resto de tiempo coloreando. Pues si es de esos como el niños, que es como el uno es amarillo, el Ajá. 2 es rojo, Ujú. el 3 es morado, y uno es como todo ahí, pero soy muy feliz. Y además descubrí algo que me da mucha tranquilidad, y es manejar. Eso a mí me fascina. Y si es en carretera, aún más. A mí no me estresa estar en un trancón. Yo pongo música, y además porque soy demasiado crossover y puedo pasar de la música ranchera a la más cortavenas, a un Vicente y a un montón de cosas. Y ahí entendí como que necesito momentos de tranquilidad para que el cerebro se estimule y logre efectivamente, cuando me digan necesito que te salgas de la caja, de hacer cosas no normales, he entendido que haciendo esas cosas me es más fácil. Y otra cosa que ahorita hablaban, y es, yo siempre me metí en la cabeza que yo era muy cuadriculado, ¿cierto? Que yo era yo siempre decía, yo soy un Excel, y soy re diferente a mi familia, porque en mi familia todos son diseñadores gráficos, diseñadora de moda, súper creativos, y yo decía, yo soy un cuadro de Excel. Y el año pasado yo decía, O sea, ellos se salían de la rayita, tú pintabas adentro de la rayita. sí, y yo decía, el año pasado, no, es que yo también soy de ese mundo. Porque es que efectivamente a mí me están diciendo que me salga de la caja porque necesitan que yo sea creativo. Y si he logrado escalar en posiciones es porque efectivamente no estoy del lado de este cuadriculado. Estoy del lado que siempre tuve, pero que siempre me hice como el bobo. Yo no pertenezco a ese mundo. Y siempre me decían, yo me pongo a hablar con mi hermano y le decía, es que yo no soy capaz de colorear, yo no soy capaz. Claro, entendí que necesito indicaciones para colorear, pero termino O sea, coloreando. mezclas tu Excel con Sí, lo sí, creativo. como que soy ese mix, pero ya no soy de extremos. Y ahorita que hablabas tú, Juana, como de esos extremos, venga, es también entender que no solamente es blanco y negro, también hay gris. Pero para nosotros en este momento es muy complejo entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de extremos. O estoy allá o estoy acá. Y estar acá en la mitad es como, no lo estás haciendo bien. Y es volver como al otro, es como, es que si no haces muchas cosas, no lo estás haciendo bien. O es como, ¿cuánto dormís? 8 horas. Uy, no, muy dormilón. Pues entonces, ¿cuánto tengo que dormir? Ujú. 5. Y ya, 4. y ya, y ya realmente soy de los que me puedo acostar a las 8, a las 9 y duermo derecho. O sea, ustedes no me van a creer, yo hace poquito incluso me despertaba como en la noche, y puse como Blackout. un blackout, pues para oscurecer toda la pieza. Ya duermo derecho. Y es entender también que, venga, es que yo también puedo dormir 8 horas y puedo ser igual de productivo y puedo seguir escalando en posiciones, y el día de mañana me puede llamar una organización y yo irme para allá y tener ofertas de trabajo. Entonces como que el mundo cambia cuando es vos, no otra persona. Porque las otras personas sí te van dando como alertas, y los profesionales y los psicólogos y todos, pero cuando vos caes en cuenta y tenés ese momento como de ruptura de decir, güey madre, no es que soy yo el que tengo que al final tomar la decisión, es que no va nadie a tomar la decisión por vos. Ujú. O sea, nadie iba a decir como, Tomás, es que hoy vas a empezar a hacer esto. O Hoy vas a almorzar con el celular en sí, modo mi avión. mejor amiga no me va a decir, ve, es que hoy vas a tomarte el tiempo de almorzar. No. Claro, me decía, pilas, estás cansado, cuidado con esto, hace esto, pila. En el momento en que yo dije, me voy a tomar el tiempo de... Claro, eso me podía traer problemas porque pues nosotros necesitamos estar conectados. Ujú. Pero, Te Pero también en ese pero arriesgaste. mismo también límite es de, pues tengo una hora esa, de almuerzo. Si no estoy en total. esa hora, ¿cómo van a Pues igual estás adentro del resolver? hospital, si en serio era una urgencia te busco. Y otra cosa es cómo delegas. O sea, yo no tengo que hacer todo. Que eso es otra de las, como de las cosas que entendí. Y es, a mí me encantaba estar en todo,
y yo tenía de admisiones y tenía de experiencia y tenía de esto y tenía de esto, entonces me encantaba aprender de admisiones y me encantaba aprender de trabajo En todo, social, en todos me lados al encantaba mismo aprender de tiempo. facturación, si tenía un amigo psicólogo, una amiga psicóloga, yo era vení, vamos a ver pacientes juntos, miramos esto, hagamos esto, por aprender, pero era como por no estar como sin hacer algo. Pero ya entendí que por eso tengo una persona que hace esto, que hace esto, que hace esto. O sea, delega tus responsabilidades sin descuidarlas. Yo hoy logro entender que puedo sacar mi tiempo para hacer algo, pero estoy confiado que tengo la mejor persona, que está haciendo las mejores funciones de la mejor manera, con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque logré entender que yo no tengo que hacer todo. Yo no tengo que estar en todo tampoco, que las personas también son y están capacitadas para hacer eso. Me hiciste acordar de dos cosas. La primera es que en estos días no sé por qué, la verdad me falló el algoritmo. Me salió un video de alguien diciendo, em, mientras la gente normal duerme, los exitosos están trabajando por sus sueños. Y yo decía, no, pues yo te digo, no, spam, cancelar, no volver a mostrar, es como a nadie le deberías dar este tipo de información, porque es eso, es cómo me vas a decir que mientras yo necesito cumplir mi cantidad de sueño para ser una persona funcional al otro día, me debería sentir culpable porque no estoy siendo lo suficientemente exitosa. Y me acordaba de que pues como yo siento que mi año 2025 no ha acabado, o sea, yo sí, el calendario sí, pero como lo que ha venido, los movimientos que han pasado del año todavía están como terminando en este momento. Y había algo que me pasaba mucho el año pasado especialmente, y era la sensación de cuando la gente habla de cuánto duermo, cómo son sus días, cómo son sus rutinas, para mí es como, voy a quedar en total silencio porque donde yo cuente mi rutina es como, ¿qué te pasa? Para mí, dormir, si yo un fin de semana puedo dormir 12 horas, lo hago de corrido. Me fascina, me recarga. De verdad que si yo no pongo alarmas, yo tengo todo dormido, ese es el tiempo en el que exactamente mi cuerpo se levanta. Yo necesito 12 horas. Obvio, en semana es difícil dormir 12 horas, pero yo cuido muchas otras cosas de mi sueño para lograr dormir al menos entre 6 y 8. Y yo escucho a las personas y son como, no, yo duermo 4 y me levanto porque entonces hasta ahora voy al gimnasio, hasta ahora hago esto, hasta ahora hago esto. Y yo a veces digo, uy, no, yo estoy tan cansada que prefiero hoy no hacer ejercicio. Entonces empieza, y yo sé por qué lo hago, porque yo escucho a mi cuerpo, todo pues lo que viene, pero siempre uno logra tener esa voz al lado que le dice, sentite culpable por dormir más, sentite culpable hoy por no ir al gimnasio, sentite culpable por hoy elegir, en vez de abrir más agenda en la tarde, organizar esta otra cosa que tenés, Pues o simplemente irte a tomar un café y o irte rascarte a la barriga. arreglar, o ayer alguien me decía como que por 2 horas que saques para pintar tu consultorio, porque le querés cambiar el color y a vos te gusta pintarlo, no se va a acabar el mundo. Pero era esa parte de uno que le empieza a decir no, y claro, es esa información como esa que en ese momento yo dije que es esa bobada, pero sutilmente nos están diciendo todo el tiempo, no hagas eso. Me acuerdo que una vez también en una reunión social, yo dije, pues alguien dijo algo y yo le dije, ay, pucha, ¿cómo lograste eso? Pues qué bacano, felicitaciones. Y su respuesta fue es que yo me levanto temprano, no como tú. Yo veo que tú en Instagram pones que vas a hacer ejercicio hay veces a las 10 y 11 de la mañana. Pues mientras tú estás dormida, yo muchas veces es que para que uno sea exitoso tiene que hacer muchas más cosas y no esas rutinas que tú tienes. Y en ese momento mi respuesta fue como, yo hace mucho tiempo pasé esa época en la que yo creía que eso era ser exitoso. Entonces, si eso es ser exitosa, no me interesa ese tipo de éxito. Tranquilamente, pero igual, sin darme cuenta, algo se me empieza a quedar. Obvio. Y a muchos se nos empieza a Y quedar. es que Entonces eso me lo hablábamos acordaba en el de episodio de eso. Cristi, porque finalmente lo que nos han venido como éxito y como productividad era lo que decíamos ahora, el que más, o sea, entre más ocupado estés, más exitoso vas a ser, pero también con lo que decías tú, lo que yo pensaba es como, y yo lo hablo muchísimo en consulta a veces con los pacientes, es como, de verdad, cuando yo paso 7 horas de corrido hasta acá haciendo Ujú. 80 cosas, brincando de una tarea para otra, súper ocupado, al final del día yo reviso de verdad yo fui productivo. O sea, yo de verdad Exactamente. sí terminé las cosas, sí avancé, sí resolví, o simplemente piqué en todo, hice de todo, pero a la misma vez no hice nada y al final me sentí súper saturado. Y que es lo que nos venden, como entre más ocupado y entre más cosas hagas y entre más pulposeos, vas a ser mejor. Pero se nos olvida que tú ahora lo decías mucho, pues no lo dijiste de esa manera, pero que parte de la productividad también es el descanso. Si yo no descanso, yo no puedo ser productivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos te sentás a estudiar cuando uno está en la universidad,
uno no se podía sentar de corrido a estudiar 5 horas. Pues estoy 300% segura que si uno se sentaba 5 horas a estudiar, uno las 5 horas no estaba estudiando, pues uno las 5 horas no estaba Total. concentrado. Entonces yo siempre les digo, ¿cómo no voy a hacer pausas y cómo no voy a buscar espacios de ocio y descanso si de verdad mi cuerpo lo necesita para poder procesar información y funcionar mejor? Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo y es como, si yo más bien estudio, hago una pausa, pues o hago lo que estoy haciendo, hago pausas, saco tiempo de ocio, eso a mí me va a dar energía suficiente para poder volver a terminar lo que estoy No iba a tener haciendo. la capacidad de volver a concentrarse, también el Exacto. foco de atención. Versus si yo me quedo 5 horas haciendo la misma tarea, ¿cuántas veces me toca volver a empezarla? ¿Cuántas veces me toca volver a leer algo porque no lo entendí? Y que si vamos a mirar al final y entre comillas comparamos, es más probable que si yo hubiera hecho una pausa, cuando ya estoy descansada y como que liberé mi cabeza, se me ocurren más ideas, resuelvo más fácil y que si vamos a mirar, puede que hace menos tiempo lo hice, incluyendo los descansos. Pero como nos han vendido la idea de que yo tengo que vivir hasta acá porque si no, no lo estás haciendo bien y el que descansa más es un perezoso y el que duerme más es un perezoso, pues lo que hablábamos, como que la sociedad nos lo refuerza muchísimo y creo que, pues yo diría que eso sí es muy cultural, muy de Ujú. nosotros, porque por ejemplo me acuerdo cuando yo fui por primera vez a Europa, cuando yo volví súper rayada con el tema y yo decía, De los juepucha, tiempos, de cómo ellos manejan los yo decía, tiempos. nosotros acá vivimos para trabajar, ellos no, ellos allá Ellos viven y trabajan el para trabajo vivir. es otra cosa adicional. O sea, y Ujú. para ellos es como mi hora de almuerzo es de no sé qué horas a no sé qué horas y en esa hora van y recogen a los niños, almuerzan con los amigos y uno un martes, cualquier día, 9, 10 de la noche, la gente afuera tomando cerveza, tomando vino, comiendo. Obvio, son culturas muy diferentes, pero para ellos es como, sí, el trabajo es una cosa, pues se acabó y yo me voy a disfrutar con mis amigos, con mi familia, como que para ellos no está ese concepto y que incluso cuando yo estaba allá estaban haciendo una marcha para reducir las horas laborales. Ellos trabajan como 30 y no sé qué y querían que fueran 28. Y yo decía, o sea, nosotros tenemos 40, 42, pues porque eso fue hace como 2 años, y la gente antes es trabajo, 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 trabajo y se queda hasta súper tarde, pero entonces es también eso, es como que socialmente estamos tan involucrados en que tenemos que ser el paisa berraco, el trabajador, el que nunca se cansa, el que está, entonces tenemos como ese chip acá y por eso te pregunto ahora como que, ¿qué te ayuda a romperlo? Porque es muy difícil cuando toda la sociedad te está diciendo acá todo el tiempo eso y cuando es como lo que se vende como sociedad, obviamente no es imposible porque pues, tenemos el ejemplo de de otras sociedades, pues, por decirlo así, que Igual lo son otros logran hacer. contextos, porque también yo Exacto. creo que Latinoamérica venimos de mucha pobreza y de muchas cosas, entonces también si tú Tienes solamente te quedas con este pedacito de trabajo, tú necesitas un poquito más para lograr pagar el estudio de todo. tus hijos, para pagar el transporte, o sea, eso también viene con la inequidad y todo lo que vivimos nosotros, pero cuando tú estabas hablando y como con todo lo que hemos hablando, haciéndole como ese mix, también hay algo extra y es ir entendiendo que los ritmos de cada persona son diferentes. Lo que pasa socialmente es que nos dijeron que es uno, pero cada persona, hay gente que corporalmente tiene la capacidad de dormir menos y en serio no es que se estén traicionando su sueño, es que no necesitan todo eso y maravilloso, porque esa persona entonces ya hay que decirle que tiene que dormir más, el extremo. No, qué bueno que entendamos la Es que es individualidad de generalizar. cada persona o también entender el momento de vida de cada persona. Hay también unas situaciones de vida donde la gente dice, estoy en un momento donde sé que estoy explotándome un poquito de más, pero quiero dar este momentico extra porque tengo esto. No sé, por ejemplo, ve, hoy tuve toda la tarde libre y qué rico y necesité esto y mañana tengo un montón de consulta de corrido. Pero eso no significa que yo tenga que tener todos los días consulta de corrido completa si yo no siento que tengo la capacidad de estar bien para todos mis pacientes de 7 a 10 de la noche. Pero eso no significa que porque yo no sea así, un día no puedo tener ese ritmo, porque al otro puede que yo tenga solo la mañana y en la tarde descanse. Es como lo que vos decías, el extremo. O nos casamos con el blanco o nos casamos con el negro. Y ahí me acordé de un ejercicio que yo le pongo mucho a mis pacientes y es, yo tengo unos marcadorcitos, pues tengo unas crayolas y una hoja grande y les digo, vamos a coger, aquí les hago una bola blanca y acá les hago una bola negra. Van a hacer bolas de todos los colores hasta que junten una con la otra. Listo, tal, la cogen. Y les digo, listo, vamos a coger una situación de la vida. Esa situación, ¿en qué lado está? O sea, ¿en qué color? Porque no es solo el matiz entre grises, también tenemos colores literal. Y les digo, de todos estos colores, ¿cuál es la mitad? Blanco, negro, entonces marcamos mitad, marcamos lado y lado y vamos a poner una situación, listo. Trabajar, tener mi trabajo, luego dar una charla, luego dar una cosa, luego dar esto. Entonces empezamos, no eso, y todos empiezan, eso está en la mitad. Y yo sí, sí, seguro que eso es la mitad. Entonces empezamos a debatirlo y se dan cuenta, no, vení, esto está más tirándose al negro, por ejemplo. Estoy sobreexigiéndome, me está pasando esto, esto, esto.
Si eso fuera el otro extremo, ¿qué sería? Ah, no, quedarme en la casa, durmiendo, hacer esto, porque cada persona tiene un extremo diferente. Y hay veces que me dicen, no, el extremo es solo tener un trabajo y dormir 8 horas y ir al gimnasio. Ah, bueno, ese es tu extremo. Y entonces yo se los empiezo a mover un poquito porque se dan cuenta que eso no es el súper extremo. Y empezamos a poner cómo sería movernos hacia los centros, porque también nos obsesionamos con que es una esquina o la mitad rayada. No, uno tiene matices, hay gente que tiende más hacia más descanso y su prioridad es descansar más, hay otros que tienden a trabajar un poco más y empezar a darnos cuenta que muchas situaciones de la vida tienen muchísimos matices y que cada matiz es diferente para cada persona y que yo no tengo que estar ni casado ni con la mitad, ni con un lado, ni con el otro, pero tampoco pelear en que yo me muevo en esos movimientos todo el tiempo. Hay momentos laborales que me exigen, no sé, estamos en un nuevo proyecto, tengo que trabajar un poco más. Sí, me voy a mover para acá, Pero pero yo porque no en me voy otras a... áreas vas a Exacto, ceder un pero poquito. no me voy a quedar aquí. Eventualmente voy a tener que hacer unos movimientos y que ahí también lo pongo, otra cosa que tú decías, y es las vacaciones y el descanso. La gente está en vacaciones pensando en mil cosas. Lo que decías, almorcé sin pensar en otras cosas, solo almorcé. Pasan cosas tan sencillas, me baño, almuerzo, voy en el carro y pido vacaciones donde estoy pensando en tantas cosas que no descanso. Y les digo, el mundo no se va a acabar si vos salís a vacaciones. Créeme que más si logras descansar, vas a llegar a hacer mejor tu trabajo que lo que haces estando a medias en vacaciones. Sí, incluso ahí también es entender cuál es, pues, a qué nos referimos con ser exitoso. Ujú, Pues es que el éxito mío es diferente al tuyo, y es también entender el propósito de por qué estás haciendo eso. Y ahorita lo decíamos, ve, yo tengo el propósito de irme de viaje, tengo que trabajar un poquito más, pero uno sabe que llega el viaje Tiene fecha y límite. vuelves a la normal, a lo normal. Entonces, claro, ¿cuál era mi propósito? Llegar a una gerencia, pues y yo con 25 años, no, yo ya quería ser gerente. No, pues vení, es poquito, de a un poco, de a camino. poco. O sea, el propósito superior, pero hay como subpropósitos. Pues si no significa que el propósito superior lo tienes que alcanzar Total, mañana. total. Entonces también vení, yo quiero ser exitoso, sí, pero para mí, ¿qué es el éxito? Es esto, esto, esto. No te compares. Incluso yo muchas veces que converso con personas y son como, no, es que tengo 28 años y todavía no soy profesional. Te llegará, ¿vos te soñás siendo profesional? Sí, llegará el momento. Antes yo diría, no, pues estás quedado, Ujú. porque desde el principio, y eso es un tema que también quería contarles, y es, desde el principio ya a los 20, cuando estaba pequeño, yo ya a los 26 tengo que tener hijos, estar casado, tener casa, tener carro, ser profesional, ser especialista, pues no, o sea, no. Entonces también es como que entra también el resto de cosas, no solo laboral, sino, vení, es que tengo 25, tengo una relación, me siento feliz, pero no voy a alcanzar como la meta. Ujú. Entonces es como esa presión también. Y claro, no te voy a mentir, en mi vida también tuve relaciones que fueron muy complejas y que me agotaron mucho. O sea, que me absorbieron de una manera impresionante. Entonces es como, súmale el trabajo, más súmale esta relación. Pero es que era como que en todo tengo que Total. tener la meta máxima y la tengo Ujú. que tener ya y tengo que estar haciendo Y todo tengo que ya. ser el mejor. Como O decíamos sea, del motivo de consulta, todo en general en mi vida me está tengo agotando. que ser el mejor trabajador social, tengo que ser el mejor especialista, tengo que ser el mejor novio, tengo que ser el mejor hijo, tengo que ser el mejor hermano. Vení, si no soy el mejor, pues porque es que yo no puedo ser el mejor en todo. También es entender que no puedo ser el mejor en Abarcar todo. todo. Total. El que mucho abarca poco aprieta. Ujú. Sí, sí, total. Entonces es como, Ay, qué lindo uy, dicho de mamá, ya eres mamá. Literal. sí, ya, sí, Es que ya. sí. El asunto es, vení, esto me agotó más esto, y llegó un momento en que yo, pues, fue madre. Ese momento fue que me quedé pensando como, vení, ¿cuál fue el momento en que yo dije, boom? Boom. Y fue eso cuando yo dije y tenía esa relación y tenía mi trabajo y hacía mil cosas, pero entonces esta persona me exigía mucho, entonces es hacer mis cosas más hacerlo esta persona, pero yo no podía llegar al nivel que esa persona quería y necesitaba, entonces, ¿cómo hago magia y hago fantasías para lograr
a nivel económico, a nivel sentimental, como Es que es como muchas cosas. siempre tienes que dar más y más y Sí, más y nunca es es como, suficiente. total, es como, yo no entendía que las escaleras tenían peldaños. O sea, yo entendía o estaba acá. Y acá la escalera no sé con qué se sostenía, no tengo ni idea. Dejar un ascensor. Entonces, en ese Sí, momento yo escala. creo que fue cuando yo dije, "Mm, está muy complejo". Es Si tú como, tuvieras que decirle a alguien como top 3 de cosas, como recomendación, tip, ¿qué harías? Sí, como que si alguien te dice, "Oh, pucha, yo estoy viendo esa vaina". Tres cosas, pueden ser más, pueden ser menos, que tú le dirías como, yo creo que esto puede ser fundamental, o sea, no necesariamente es como tenés que ir a trotar, pero pues por ejemplo, no sé, moverte, conectarte con esto, que tú digas como, yo siento que a Tomás eso le ayudó desde su historia personal, le funcionó, ¿qué recomendaciones le darías a alguien? sabes que en estos días yo estaba conversando con una persona que tiene un puesto muy importante acá y estaba pasando lo mismo, pues está súper cansado. Y yo le decía, mira, primero conoce cuál es tu propósito y ya está grande. Y cuando le decía, conoce tu propósito, me decía como, pues yo estoy como a 5, 6 años, 7 años de pensionarme, sí. Y además tu propósito cambiará cuando te Ahí pensiones. sí que va a cambiar. Entonces yo le decía, conoce tu propósito, haz alguna actividad. Y no tiene que ser física, haga algo que a usted le guste. O sea, recuerde algo que a usted le gustaba cuando era pequeño. O cuando, pues algo que usted disfrute, que no te obligue a ser como la misma persona que tenés que ser. Y la tercera es indiscutiblemente muchas veces dejarse ayudar, que era algo que a mí me costaba mucho. Yo creía que todo era capaz yo solo. Y en el momento en que empecé como a escuchar y dejarme apoyar, y claro, no te voy a decir, yo estuve en psicología y abandoné el proceso, he estado en mil cosas y he abandonado procesos, pero esa parte o ese proceso que viví me sirvió. Entonces, ¿qué diría? Venga, encuentre su propósito. ¿Usted para qué está acá? O sea, ¿usted llegó al mundo a qué? ¿A hacer qué? Porque pues no vivas como de los propósitos de los otros, de lo que los otros piensan que vos tenés que hacer. Ay, no sé si les pasa, es como, es que yo a vos te veo como, como de gerente. Yo sí quiero ser gerente. Y hoy yo digo, no sé si quisiera llegar a ser gerente. No sé si quisiera mejor un puesto donde pueda estar tranquilo, donde pueda vivir chévere, disfrutar, tranquilidad. Entonces, encuentre su propósito, haga alguna actividad. Si es deportiva, mejor, pues yo creo que todo el mundo recomienda hacer una actividad. Muévase al menos 30 minutos en su día. O sea, haga algo diferente. No sé, lo que sea. Y definitivamente escuchar a las demás personas. Ah, bueno, y un cuarto, que Ujú. ese sí ha sido el mejor para mí, y es, pues también es válido mostrarse vulnerable. Ujú. Eso a mí sí me ha servido mucho. Y ya me puedes decir, o sea, si tocábamos un tema que me daba ganas de llorar, lloraba. Pues antes no, ya sí, además que soy muy llorón. Y eso lo descubrí y eso me ayuda a descansar. Claro, El porque ya no eres una botellita de tengo que ser el más fuerte, tengo que total. ser el más fuerte, el mejor, el que no muestra nada, sino como pues es que O puedo sea, ser a ustedes no me veces van más a creer y anónimo. es el 31 de diciembre, cuando di feliz año y todo, o sea, me puse a llorar. Y yo le decía, y yo miraba como a mi gente, a mi familia, y yo le decía, hey, gracias. Porque el 2025 me retó mucho, fue un año muy teso, como pues con todo el mundo que habló, es como el año 2025 fue súper teso, como para unas personas fue muy chévere, como para otras Sí. personas no. Entonces yo decía, lloraba, o sea, pues una cosa es que me salían las lágrimas, no, lloraba y yo decía, gracias. Y agradecía a Dios porque mi familia tiene salud, porque yo tengo salud, porque no llegué a ese extremo, Ujú. porque logré como respirar en el momento que era. O sea, yo me estaba ahogando en una piscina y como que por el montón de cosas que logré hacer, por estrategias, por escuchar, por encontrar el propósito, por moverme, como que logré por allá respirar y en este momento es como que ya la piscina va es como para arriba, Ujú. pero no desconozco que en algún momento tendré momentos de bajones. Ujú. Entonces, como esas cuatro cosas, pues la más importante es, o sea, muéstrese vulnerable y logre ser usted. Donde usted no pueda ser usted, no es el lugar. En lo laboral, en lo familiar, en las relaciones amorosas
o con tus amistades, pero cuando tú puedes ser vos mismo, uno se disfruta más la vida y te la gozas, te puedes reír, molestar. Creo que sería como eso. ¿Tú qué le dirías a un paciente? Las veces que te va a... Pues yo creo que el de los punticos de colores no lo voy a repetir. Sí, yo lo pensé. Súper, súper importante. Em, Ese es como uno de los principales que le diría como en ese caso. El segundo, yo les hago mucho la diferenciación. Acabo de hacer un poquito disrupción en lo que dijiste, pero yo les hago mucho la diferenciación entre el propósito y el sentido, porque muchos llegan en medio también de ese burnout, se suma el hecho de que tienen esa presión de tengo que tener un propósito. Y yo les digo, calma, hay veces no es un propósito, es el sentido. ¿Qué sentido le das a lo que estás haciendo? El propósito es importante porque es una meta, pero esa meta se puede mover muchas veces. Sentémonos a pensarnos en el sentido. ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Es que yo voy a trabajar porque para mí es súper importante y vital que mis vacaciones sean en un lugar de naturaleza. Listo, ese es el sentido de tu trabajo. Estás yendo para eso. Pero no es el gran sentido, ni significa que estás ayudando al mundo. Y yo, no, ese es el tuyo. Y está bien. Cuando te levantes y digas, qué pereza ir a trabajar, acuérdate que lo estás haciendo porque en junio te vas a ir a la naturaleza donde vos sentís que te recargas y eso te devuelve y te da ese respiro. Entonces, volví a acordarte del sentido más que el propósito. Entonces, hacer como esa diferenciación, obvio entrando como a lo chiquito. El de los punticos también pues me gusta hacérselos en algunos casos puntuales donde hay mucho como esas diferenciaciones. Cuando estaban hablando pensé en un montón de cosas y en ese momento que me preguntaste fue como, mi cerebro empezó a aplaudir El así. mijito. Sí, entonces voy a Ya dejar sabes lo que yo siento. Sí, sí, sí. Entonces voy a dejar en esas dos y si se me ocurre algo de los que había pensado, los digo. ¿Tú qué? Mira, hay algo que incluso lo estaba hablando ayer con una amiga, pero por otro tema completamente distinto. Y yo creo que muchas veces uno internamente quiere parar, pues, o es como, estoy cansado y quiero parar, pero es como, no puedo porque, ¿qué va a pasar afuera? Pues como que si lo suelto, si lo dejo hacer, ¿qué va a pasar? Y yo muchas veces les digo, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ensáyelo. Pues como que, hacele. Y muchas veces les digo, la única manera de enfrentar ese tipo de angustia y romper ese tipo de patrones es hágalo. Entonces ayer lo estaba hablando con una amiga como por otras cosas, pero siempre le digo como en las cosas laborales, entonces no sé, no, pues es que yo me siento súper cansado, yo no quisiera trabajar hasta tan tarde, perfecto, cierra un día de tu agenda más temprano. Eh, o es que quiero empezar a hacer un deporte nuevo, perfecto, pague, vaya y pague, inscríbase de una vez, porque solamente te vas a dar cuenta cuando lo empiezas a enfrentar, y cuando lo empiezas a enfrentar te das cuenta que no es tan horrible. Entonces es como, arriesguese. Esa es una de las cosas, pues como además de todo lo que ya como de lo que ya hemos dicho, y otra que era muy anclada, lo que tú decías del almuerzo, yo muchas veces les pongo a hacer como ejercicios como de mindful eating o cosas así, y es como simplemente lo que vas a hacer, lo vas a hacer con conciencia plena. Entonces, Ujú. mientras me estoy bañando y en tu cabeza o en voz alta si querés, vas a ir describiendo todo lo que percibes por medio de los cinco sentidos mientras te bañas, porque muchas veces uno es bañando y pensando, tengo que llamar a eso, tengo que llamar a eso, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, aquí a gesto, pensando en mil cosas, pero ni siquiera estás en el momento, aquí y ahora. Entonces, como me voy a bañar, simplemente me voy a bañar, punto, no voy a hacer más cosas, porque también es como nosotros estamos súper hiperestimulados todo el tiempo, entonces Demasiado. almuerzo viendo el celular, estoy con un amigo, pero también estoy viendo Instagram, entonces voy manejando y escuchando un podcast, pero adicionalmente voy mandando audios, entonces como que hacemos tantas cosas a la vez que ni siquiera nos podemos disfrutar el momento presente, que fue lo que a ti te hizo clic, como pues así se siente almorzar en paz, pucha. Entonces, por eso muchas veces también les digo, simplemente te vas a bañar, almorzar, desayunar, hacer esas actividades donde solo vas a hacer esa actividad y donde te vas a desconectar del mundo en ese ratico. Y después vas a ver que si se cumplen esos peores escenarios que tenía tu cabeza o no, y que realmente es súper poco probable que se cumplan, y al final es como, pucha, lo hice, tenía mucho miedo, me daba culpa, pero cuando por fin lo hice fue como, ay, qué respirito. Y lo que yo les decía ahora, ya cuando uno hace esas pausas y después vuelve, se da cuenta que no fue grave, no perdiste el tiempo, no fuiste menos Ujú. productivo, que incluso pudiste haber sido más productivo. Entonces creo que esas dos cositas pues como las agregaría Me encanta. como a Te todo escuché y esto. fue como, sí, eso era lo que iba a decir. Bueno, Pues yo se los pongo es como en retos, como tener el reto de por una semana entera elegí una actividad básica de las que haces en tu rutina y hacela plenamente haciendo eso. O sea, si te vas a lavar los dientes, elegiste lavarte los dientes, no te laves los dientes cogiendo el celular. Lávate los dientes solamente, o ni escuchando un video de fondo, ni nada, solo lávate los dientes. Porque hay gente que
Me ha pasado que solo decirles como conectate con los sentidos les da súper duro al inicio. Entonces solo decirles como no pongas un estímulo extra. Ya cuando llevan un rato haciéndolo, ya es ahora, pregúntate, es listo, me estoy lavando los dientes, como se ¿Qué siente la siento? crema, no se siente la crema, mírate al espejo haciendo, como hacelo. Entonces era, me acordaste de esa, maravilloso. Entonces bueno, Bueno, Tommy, gracias por contarnos tu historia, gracias por darnos esas herramientas. total. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Recuerden que lo que decimos acá no es una verdad absoluta y aunque todos se burlan de los psicólogos porque decimos depende o que todo es un caso a caso, Pero pausa, esto sí es un caso a caso. Si se sienten identificados y consideran que necesitan acompañamiento, es muy válido acudir a consulta para que tengan más herramientas. Este es un podcast producido por Home Studio.